Ok, ¿qué tal? Buen día, buena mañana con todos y todas. En este espacio, junto con Carlos, vamos a comentarles sobre una experiencia de implementar una política de seguridad sobre una API con OPA sobre un ambiente donde utilizábamos Kubernetes. Y justo como que empata con la charla anterior porque ya nos venía vendiendo un tema de Kubernetes. Entonces, lo que les queremos compartir es una experiencia de la vida misma en la que junto con Carlos no estábamos en el mismo equipo, pero desde diferentes equipos apoyamos a esta misma solución. Entonces, no sé cuáles son sus pensamientos cuando escuchan o leen esta frase de políticas de seguridad. Quizá puede ser para muchos de nosotras un tema de, hay gente experta ahí certificada que monitorea, pero que va a proteger cosas importantes de una compañía. Pues sí, las políticas de seguridad pueden ser un manual, un reglamento, pueden estar ubicadas de diferente forma, pero lo que buscan es proteger los activos de una compañía. Estos pueden ser datos, documentos, información de productos o de clientes. Y ahora les pregunto cuáles serían sus pensamientos cuando decimos una política de seguridad sobre una API. Bueno, para nuestro equipo, esta fue la primera solución que se nos vino quizá a la cabeza, de que de alguna manera, en alguna capa, en algún nivel de abstracción, teníamos que agregar algún condicional, un validador, que ya sea que valide un token, un header o algo, pero va a ser una validación que, si esta es correcta, va a entrar a la lógica de negocio, y si no, vamos a lanzar un error diciendo que no es permitido, ¿cierto? Esa solución quizá no es la más limpia, no es la más chévere, pero es un primer pensamiento de que debíamos hacer algo. Para dar un poquito más contexto de la experiencia que les queremos transmitir, nosotros igual éramos dueños de muchos microservicios, de una arquitectura distribuida por microservicios, en la que estos microservicios estaban desplegados en un clúster en Kubernetes, y como les mencionaba, varios equipos podrían ser dueños o responsables de más de uno, y si damos una mirada dentro de cada uno de los pods de este clúster, podemos ver que existía dentro tanto el container de la aplicación con el negocio per se, con la lógica del negocio, y también teníamos un container de Istio. Este Istio, como ya nos mencionaron igual en la charla anterior, nos servía para tener todo el manejo y todos los beneficios que nos da un Service Mesh para comunicarnos, para el tema de tolerancia a fallos, para el tema de monitoreo y trazabilidad. Entonces, en este contexto, el equipo es responsable no solo de mantener el tema de la lógica de negocio de estos microservicios, que eran unas APIs, también era responsable de la seguridad de estos microservicios. Entonces, en este contexto, nos pidieron implementar una política de seguridad. Y esa política de seguridad tenía que ser implementada en múltiples endpoints que, como les comentaba, están distribuidos en múltiples microservicios. Entonces, esta solución quizá de nuestro primer if no iba a ser tan bien, porque íbamos a tener que duplicar un montón de código en muchos lados. De igual forma, teníamos restricciones por el stakeholder que iba a consumir estas APIs. Siendo inclusive stakeholders internos, la política de seguridad quería estar seguro de que, dependiendo del dominio, podía acceder o no a estos endpoints y saber qué métodos podría ejecutar sobre estos. De igual forma, teníamos stakeholders externos, teníamos APIs que estaban expuestos al Internet, y teníamos estos partners que necesitaban conectarse y necesitábamos restringir su acceso por IP. Y para poner esto un poco más divertido, obviamente esto tenía que ser fácil de activar y desactivar fácilmente dependiendo de la estrategia de la compañía, de la estrategia de pruebas por ambientes. Entonces, bueno, poner un toggle a esto, si solamente hubiera sido un microservicio, hubiera sido genial, pero estamos hablando de microservicios distribuidos. Entonces, quizá esta solución definitivamente ya no aplica y podríamos traer a nuestra cabeza más soluciones como crear un servicio dedicado a esto, pero quizá va a mezclar y va a saber mucho más allá de su dominio. Los retos a los que nos enfrentamos como equipo es que sabíamos desde el inicio que nosotros éramos los responsables de ese código de negocio y también del código de seguridad o de la política de seguridad per se. Y nuestro reto era que teníamos que ser capaces de desacoplar.
el código de negocio con el código de la política de seguridad, ya que el código de negocio era lo suficientemente complejo como para agregar algo más. También sabíamos que la expectativa era tratar a este código, a esta política de seguridad, como un código de negocio. Tenía que tener una cobertura de pruebas, tenía que estar automatizado, obviamente tenía que estar versionado y, por supuesto, tenía que desplegarse automáticamente. Y finalmente, otro de los retos gigantes fue el tema del tiempo, ya que este por sí no fue el objetivo de todo el proyecto, sino era un feature adicional que tú debías proporcionar seguridad a tus APIs. Siendo así, ahora voy a dejar que Carlitos nos cuente cuál fue la solución que como equipo implementamos. Listo. Gracias, Vero. Bien, buenos días con todas y con todos los que nos escuchan. Y bien, como parte de la cultura de Security as Code, queremos presentarles a Open Policy Agent, la herramienta que nos ayudó a resolver los retos antes mencionados. El Open Policy Agent es un motor de políticas de propósito general que unifica y hace cumplir los diferentes tipos de políticas a través de todo el stack de una aplicación. Cuando hablo de todo el stack, en realidad me refiero a todo el stack, como ya lo veremos más tarde. Los servicios software deben permitir políticas especificadas declarativamente, fáciles de actualizar, sin recompilar ni redeployar el sistema completo y que además se cumplan automáticamente. De ahora en adelante, y para evitar redundancias, nos referiremos al Open Policy Agent como OPA. ¿Cuál es la propuesta de OPA? Tener políticas desacopladas que permitan construir tales servicios software, hacerlos adaptables a los requerimientos del negocio, mejorar la habilidad para descubrir conflictos y violaciones de seguridad, incrementar la consistencia de cumplimiento de políticas y mitigar el riesgo de error humano. Las políticas que se escriben con OPA son más fácilmente adaptables a escenarios y factores externos que generalmente no se contemplan cuando el servicio software está siendo diseñado, así como vimos hace un momento. Son requerimientos que asoman en el camino del desarrollo del proyecto. Son los ejemplos que ya vimos, como restricciones por IP, disponibilidad por zonas o regiones, entre otros. Ahora, ¿cómo funciona? La parte divertida, como dijo Vero. Los servicios software descargan las políticas de decisión de OPA a través de consultas. En la parte izquierda vemos un ambiente en el que el request llega a Istio. Istio es este orquestador de microservicios. Istio está consciente de que existe que OPA existe en su ecosistema. Entonces, lo que va a hacer es redireccionar el request. OPA lo va a descomponer a este objeto request, y ya lo veremos más tarde cómo funciona esta parte, pero lo descompone al objeto request y lo evalúa según la configuración que está en policy.rego. Les pido que por favor recuerden mucho estas dos carpetitas azules porque son volúmenes que se montan dentro del contenedor y que luego las veremos en acción. Entonces, una vez que está descompuesto este objeto, se evalúa, OPA evalúa este objeto contra las políticas que están configuradas, le devuelve a Istio una respuesta que puede ser verdadero, falso, un objeto, en fin, OPA no solamente devuelve sí o no, puede devolver un objeto personalizado. Entonces, según esa respuesta, Istio redirecciona el request, sea a la aplicación o devuelve un mensaje de error al usuario. En la parte, como les mencioné, en la parte izquierda es un ambiente de desarrollo, funciona perfecto en este ambiente porque las políticas se montan en el sistema de archivos local. Sin embargo, esto presenta un problema en un ambiente de desarrollo porque cada vez que se actualiza esta política, tenemos que destruir el pod y volver a cargar toda la aplicación. Entonces, para desarrollo, para demo está perfecto. Pero ya en un ambiente de producción, necesitamos algo que estas políticas, como se decía al inicio, sean automáticas, se carguen de manera solitas prácticamente. Entonces, lo que se hace es montar un sistema remoto de políticas en las que OPA tiene conexión directa. De modo que cuando se actualiza, OPA escucha esta actualización y la descarga automáticamente. De modo que la aplicación se deployará por su lado y las políticas por otro lado.
Veámoslo de forma específica. Entonces, el request entra a Istio, pasa a OPA y se descomprime en el objeto que les mencioné. Este request se descompone. OPA lo descompone, que es en la parte derecha, en donde está con letritas amarillas. El input es un objeto JSON, es un input attribute request y la parte que nos interesa es básicamente el HTTP. Se divide en el body, en el headers, en el método, en el path y en el protocolo, y al final vemos un resultado, y este path también les pido que lo recuerden porque lo vamos a ver en acción en un momento. ¿Qué significa que tenemos el body, los headers, el método, el path y otros recursos sobre los que podemos evaluar? Que nuestra política no se va a centrar solamente a headers, solamente a lo que viene en el body. En fin, somos libres de movernos o de configurar las políticas según la data que querramos. Headers personalizados, contenido en el body, tipo de método, path, versiones. Siéntanse en la libertad de pensar en crear políticas como ustedes deseen. Y esta política se evalúa este objeto se evalúa contra la política que está definida en la parte superior junto a la carpetita policy rego. Esta otra carpetita, OPA-config, no es relevante en este momento. Sí la veremos, no se preocupen. Pero en este momento específico no es necesario. Entonces, como les dije hace un momento, recuerden este path. istio/oddz/allow. ¿Qué es lo que hace OPA? ¿Está seguro de que debe existir una política que se llame, o un paquete que se llame, o un archivo en donde esté istio.oddz.allow? Y este allow es el que va a evaluar la política. Entonces, si vemos acá arriba, está istio.oddz y por default es el nombre del objeto sobre el que vamos a evaluar. Ya lo veremos en acción. Ahora, Vero, por favor, si nos puedes comentar por qué esto se llama AsCode. Claro. Entonces, después de que Carlitos ya nos vendió esta herramienta y entendemos cómo funciona, la idea es, next. Ya. La idea es contestarnos a la pregunta, ¿por qué estamos llamando a esta solución AsCode? Entonces, para que nosotros como desarrolladoras, como desarrolladores, y veamos esto como código, tiene que tener siquiera algunos principios, ¿cierto? Entonces, tiene que ser código, tiene que lucir como código, se tiene que hacer pruebas, se tiene que poder desplegar en algún ambiente y se tiene que poder monitorear. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno. ¿Es código? Sí. Ustedes, como pueden ver ahí esa imagen de ese código, eso representaría ya una regla que ya tiene sentido. No como Carlitos nos mostró en la parte de arriba en la que por defecto todo decía false. Esta ya tiene mucho más sentido quizá para un negocio. Entonces podemos ver que en la línea 1 podemos definir un package, en la línea 3 podemos hacer ciertos tipos de imports para que nos ayuden al acceso más fácil de este JSON input que nos comentaban más adelante en las slides anteriores. De igual forma podemos tener variables como es este allow, como es este token, y podemos tener nuestro método principal, que es el allow, que está en la línea 13, donde ahí definimos que si es que cumple estas características vamos a permitir o no. Entonces ahí estamos viendo que sea get, el método, que dentro del token sea, el token que vamos a recibir tiene que tener en algún lado un rol que diga me y sobre qué pattern. Entonces, después de ver esto, podemos decir que sí, que esta solución luce como código porque lo podemos mantener como código. Está escrito en Rigo, es bastante descriptiva e intuitiva. ¿Se puede hacer test? Sí. Tenemos ahí un ejemplo de cómo luciría un test unitario sobre esto. Podemos ver en la línea 1 donde el test nos dice que va a probar que se niegue a hacer un get sobre este endpoint productos con un token inválido. Entonces, la línea 2 vendría a ser nuestra especie de assert en el que dice not rule, todo este input que es todo el request que ingresa. Entonces, ahí podemos ver que por más que en la línea 9 y 10 tiene el método get, está sobre el path correcto, pero el token dentro del header de la línea 7 es inválido. Entonces, cuando nosotros ejecutemos esto localmente o en un pipeline, esta prueba va a pasar porque es lo esperado. Entonces, sí, se puede hacer pruebas unitarias. ¿Se puede desplegar? Sí, podemos utilizar directamente el CLI de Kubernetes como para poder desplegar o eliminar la configuración de nuestro config map o del deployment, o podemos apoyarnos en Helm, o podemos apoyarnos en un Makefile, en un archivo de Python, dependiendo de cómo queremos automatizar.
¿Y se puede monitorear? Por supuesto. Como nos indicaba Carlos, OPA, en el contexto en el que les contábamos que es nuestra experiencia, viene a ser un container más dentro del pod y por lo tanto genera logs. Y por lo tanto podemos indexar con cualquier herramienta y podemos generar dashboard, podemos monitorear. Igual hay herramientas como Styra que nos ofrecen ahí unos productos pagados que nos brinda esa imagen en la que es mucho más intuitivo ver qué es el request que ingresa, si está siendo permitido, está siendo negado, podemos ver la IP, podemos tener mucho más datos, pero sí se puede monitorear. Entonces, después de revisar todo esto, podemos decir que sí, es una solución as code. Y ahora vamos a presentarles una pequeña demostración de utilizar esta solución. Carlitos. Listo. Gracias, Vero. Bien, hemos preparado un demo para que vean cómo OPA funciona ya en acción. Aquí vale mencionar que, o mejor dicho, Istio viene con un ejemplo. Si ustedes revisan la documentación de Istio, hay un ejemplo que se llama Bookinfo. Este es un ejemplo en el que Istio se muestra en su esplendor, orquestando todos los microservicios con telemetría, en fin. Si gustan pueden revisarlo, está en la documentación de Istio. Entonces, ¿por qué tomamos este ejemplo? Porque queríamos mostrarles que las cosas son totalmente separadas. Nosotros no hemos topado en absoluto el código de este ejemplo. Solamente agregamos las políticas. Pusimos OPA en la configuración de nuestro clúster. Lo configuramos para que Istio pueda comunicarse con OPA y agregamos estas políticas sobre uno de estos microservicios que están orquestados por Istio. Entonces, empezamos. En el deployment, o en este ejemplo, hay un deployment que se llama Product Page sobre este Bookinfo. Aquí vemos que solamente hemos agregado este código al deployment, que es la inyección del sidecar de OPA o de este contenedor de OPA. No es necesario. Puede tener autoinyección y de esa forma ustedes no tienen que topar absolutamente nada. La configuración la hicimos a través de config maps, que ya los vamos a ver en un momento. Y estas son las dos carpetitas azules que las vimos hace un momento. La configuración y las políticas. Son los argumentos con los que tiene que correr OPA. La configuración, donde están las políticas. Aquí estamos viendo estas dos carpetitas azules que ya les mencioné. Es el proxy config, que es la configuración como tal para que se comunique con Istio a través de un config map, y la política como tal. Para quienes no están muy familiarizados con un config map, esto, en resumen, crea archivos en el sistema de archivos. El config map inicial es la política de OPA, que ya la vimos un poquito en los slides, pero está aquí. Entonces, es el package istio.z. El paquete puede llamarse como ustedes gusten. No tiene que ser istio.z. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran para que tenga más sentido. Siempre y cuando valide o sea igual que en la configuración exactamente en esta línea. Siempre y cuando coincidan esas dos líneas, todo va a estar bien y todo va a funcionar. Vamos a la consola. Este es un clúster que está corriendo en AWS. Tenemos nuestros pods. Como ven, no tenemos todavía el product page levantado. Entonces, lo que vamos a hacer es, primeramente, mostrarles que vamos a negar todo por defecto. No vamos a dejar que acceda a nada. Pase lo que pase, siempre vamos a obtener un error, un mensaje de prohibido. Vamos a empezar a deployar. Se ejecuta nuestro kubectl en la apply. Y ya vemos que viene ahí. Ahí está, si le ven en la columna de ready, bueno, tiene ya 5 segundos, pero si ven en la columna de ready dice 2 de 3. Tenemos, como ya dijo Vero, 3 contenedores que están corriendo en el pod. Es Istio, es OPA y es el servicio. Ahora en la parte derecha queremos también mostrarles la parte o los logs que se generan para que ustedes puedan ver qué es lo que va a suceder cuando hagamos un request sobre este servicio en particular.
Esperemos un segundito. Correcto. Entonces, los logs vienen en camino y se pueden cargar con cualquier herramienta. Con cualquier herramienta de logueo con su favorita. No hay ningún inconveniente. Verito. Ok, listo. Entonces, recuerden, parte superior derecha está la consola de OPA. Entonces, vamos a hacer un curl hacia nuestro servicio. Y como el Carlitos nos mencionó, egoísta, no quiere que nadie acceda a nuestro servicio. Entonces, vamos a hacer un simple get. Y lo que tenemos, obviamente, es un 403 de que no es permitida esta operación. Y si revisamos los logs de OPA, podemos ver que el resultado de la evaluación de la regla es false. Y ahí está el nombre del package que nos mencionaba Carlos. Entonces podemos ver que como log tenemos todo, absolutamente todo el input que es el request como tal. Y nosotros podríamos implementar una regla sobre cualquier parte de este input. Ahí está el path del endpoint y el método del endpoint, que es sobre el cual estamos haciendo la regla. De igual manera podemos filtrar lo que queremos que se muestre en nuestro como log o no, si es que hay información sensible. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a modificar nuestra regla, porque no tiene sentido que tengamos un servicio ahí súper chulo pero nadie lo puede usar. Entonces vamos a modificar esa regla y vamos a ya permitir algo más. Vamos a dejar, como saben, por seguridad, siempre por defecto no vamos a permitir nada, pero vamos a agregar una que nuestro request necesita un token y vamos a agregar que ese token, si es un JWT token, que si es que lo abrimos vamos a poder ver que tiene un rol específico y ahí estamos en la parte de ahí estamos señalando de lo fácil que es entrar a este input, a este request mediante estos inputs y poder manejar y agregar validaciones si nosotros lo consideramos necesario. El allow, como le mencionaba, ahí está, que vamos a hacer que permita hacer un get. Estamos esperando un token y dentro de ese token debe haber un rol que diga admin, así que estamos modificando. Y obviamente que esperamos que haga match con ese path que es API B1 productos. Ahora vamos a revisar nuestros pods. Entonces tenemos que eliminar este pod para volver a desplegar el nuevo que vieron que teníamos en un mismo deployment todo. Entonces estamos eliminando este pod para poder volver a desplegar que se cargue nuestra nueva política. Entonces está terminando. Y ahora vamos a desplegar nuestro nuevo deployment. Está ya empezando, tenemos 1 de 3. Y ahora tenemos ya nuestro pod listo con sus 3 containers arriba. Vamos a volver a revisar los logs para este nuevo pod. Listo. Entonces ahora tenemos ya nuestra consola y ahora vamos a hacer nuevamente ya utilizando un token. Ese token ya lo preparamos antes, ya tiene dentro del rol admin. Y ahora vamos a hacer un curl en el que pasemos en el header este token. Y como vemos ahora tenemos una respuesta exitosa, tenemos un 200, perfecto. Y si revisamos la consola de OPA, podríamos revisar cuál fue el resultado de la evaluación de la regla en OPA. Y nos dice que es true. Listo. Entonces, con eso la idea era demostrarles que sí, que es una solución as code. Entonces, OPA nosotros les acabamos de mostrar solamente una solución sobre cómo proteger una API en temas de autorización. Pero OPA tiene muchas otras más aplicaciones.
Entre esas las que vemos aquí, todas estas tecnologías. Entonces, OPA puede ser integrado con Kubernetes como para nosotros restringir quién puede desplegar a nuestros clusters o no. De igual forma, en nuestro pipeline de quién puede ejecutar un step o el pipeline entero o no. Y si también queremos restringir el acceso a nuestros datos, por ejemplo, a Kafka, si es que tenemos algún tópico con eventos con información sensible, de igual forma puede ser integrado para restringir ese acceso. Al igual que hacer qué tipo de queries, consultas se puede hacer hacia una base de datos. Y de igual forma se puede crear políticas de seguridad para quien puede acceder a los containers de Docker, qué tipo de operaciones se puede ejecutar, para asegurarnos que solamente el rol admin pueda hacer eso. Entonces hay múltiples aplicaciones. Y me olvidé de que si es que ustedes no tienen todas estas herramientas fancy en su contexto, también existen librerías tanto para Java como para Go que las pueden usar. Podría estar, sí, obviamente, la solución de la política de seguridad más acoplada al negocio en el mismo repositorio, pero igual es una opción. Y ahora Carlitos nos va a contar unos pequeños aprendizajes. Gracias, Vero. Listo. Bueno, primeramente Security as Code es un movimiento naciente que, así como TDD, Infra as Code, van ganando identidad en el campo del desarrollo de software. Básicamente con esto se promueve que el equipo sea el responsable de la seguridad de la aplicación desde el inicio de una manera declarativa. Otro aprendizaje con respecto al equipo es que tuvimos es que como lo vimos en el ejemplo, las políticas pueden ser deployadas por un equipo, puede ser el mismo, y el código puede ser desarrollado por otro equipo, siempre y cuando los dos equipos estén sincronizados con esta, con esta mentalidad de trabajar sobre seguridad desde el inicio. ¿Qué pasa con sistemas legados? Toman el sistema legado, le ponen su política encima y no pasa nada. Y todo funciona perfecto. Con OPA se puede aplicar sobre todo el stack. El ejemplo que mencionó Vero al inicio, lo aplicamos en absolutamente todo, en Kubernetes, en el pipeline, en accesos a bases de datos, en fin. Pero lo que sí es totalmente definitivo sobre estos aprendizajes es que OPA debe ser configurado en un sistema de archivo remoto. Tenemos algunos recursos que queremos compartirles con ustedes, que básicamente es la documentación del Open Policy Agent y un playground, que es un espacio en el que ustedes pueden jugar con políticas, aprender, moverse con configuración de políticas, en fin. Queremos darles muchas gracias a ustedes por escucharnos y por ser parte de esta charla. Mil gracias. Muchísimas gracias, Vero y Carlitos, por esta tremenda charla y pues bueno, también por hacerla tan didáctica. Yo creo que desde el otro lado de la pantalla todas y todos pudimos notar la pasión con la que crearon esta charla. Y nada, yo creo que de eso se trata la XCOM, de traer a este espacio temas técnicos para gente apasionada por la tecnología. Así que pues bueno, con eso vamos a pasar a las preguntas que tenemos para ustedes. Carlos y Vero. A ver, la primera que tenemos por aquí. Mencionaron STA. ¿Pueden contarnos su experiencia con este servicio? Sí. Staira básicamente lo utilizamos en este escenario real como el proveedor de servicios, como el sistema que nos permitía ver las decisiones, los logs, etcétera. La experiencia muy particular es que Staira es muy sencillo de implementar, es una solución pagada, eso sí, pero es muy sencillo de implementar, es a través de un token. El sistema se deploya en el ambiente que estaba, en nuestro caso eran Kubernetes, y el mismo pipeline era el que enviaba las políticas a Staira, de modo que la aplicación, cuando ya se desplegaba en nuestros Kubernetes, ya era aware, ya estaba consciente de que habían unas políticas que tenían que descargarse. Había veces que los equipos solamente cambiaban las políticas de las aplicaciones, y como tal, como ya les comenté, solamente no tenían que redeployar la aplicación completa, sino imagínense volver a recorrer todo, hubiera sido una pérdida de tiempo, sino solamente deployaban las políticas, el sistema las descargaba
y la aplicación funcionaba con nuevas políticas sin haber tocado una sola línea de código. Vale la pena darle un ojito y hay una versión trial que se puede solicitar en la página de Steiria. No estamos promocionando Steiria en absoluto. Chévere, muchas gracias, Carlitos. Bueno, por otro lado tenemos, ¿qué tan costoso es para equipos distribuidos construir nuevamente? Voy a tomarla yo, pero yo creo que necesito más contexto en eso de construirlos nuevamente, porque no sé si se refiere a vamos a borrar esto y vamos a hacer todo esto de nuevo. Pero en nuestro contexto, por decirlo así, tuvimos la oportunidad de hacer esto desde cero. Y como les decía, esta parte de seguridad era un feature adicional. Entonces fue súper interesante que cada equipo tenía que estar empoderado de la parte de negocio y también de la seguridad de su parte. Entonces, el equipo de infraestructura de plataformas, obviamente asegurando las plataformas, y los equipos que éramos responsables de estos microservicios, teníamos que asegurarnos del tema de seguridad de estos. Pero yo creo que en el Slack podemos conversar más para saber a qué se refiere de destruir todo y volver a crear todo. Genial, gracias, Vero. Y bueno, la última ya para cerrar esta sección de preguntas. ¿Cómo almacena OPA las reglas? ¿Se integra con una base de datos? Voy a tomar esta, Carlitos. Esta OPA tiene, al estar es un contenedor más dentro de nuestro pod, entonces tiene su caché propia. Entonces las políticas de seguridad van a estar en esta caché. Pero OPA es capaz igual de conectarse a otros servicios y poder, no sé, en base a algún tipo de otro input, poder resolver la regla de que si es permitido o no y saber qué contestar. No necesariamente hay una base de datos detrás de esto, se puede conectar a otros servicios, pero la idea es que estén solamente estas reglas en caché, porque lo que se espera es que este motor de reglas lo evalúe muy pronto y conteste muy pronto y no haya esa latencia de ir a una base o a un servicio externo, regresar y recién contestar. Espero haber sido clara y si no, nos vemos en el Slack. Genial, Vero, muchas gracias. Y ya una última, porque esta sí es la última, porque nos están llegando por el chat así de último momento. Y pues bueno, lo que nos dicen es, ¿han implementado OpenID con OPA? ¿Tienen alguna experiencia con esto? OpenID como tal, sí. De hecho, en la implementación que se hizo, se hace una evaluación, se implementó con Auth0. Y esta parte fue bastante interesante porque OPA también se lo puede conectar con Auth0 y hacer esa evaluación en un lado externo. De modo que no está incluso, ni siquiera tenemos que ponerlo en la lógica de negocios, ni en el escenario de negocio, ni en la solución, sino que OPA es quien maneja también esa autenticación con Auth0, pero es 100% integrable. Genial, muchísimas gracias una vez más, Vero, Carlos, por tremenda charla que tuvimos.